Listo, ya puedes, Carolina, puedes presentar tu caso. Hola, buenos días. Así está bien, muy grande ahí. Buenos días, licenciado. Yo tenía consulta respecto a este diagrama, Ujú. porque si podemos ver, tenemos estas clases, digamos, con estas Sí, comunicaciones que se sí. están realizando. Entonces, entre A y B, para mí es una clase transitoria. Para mí, Sí. C también lo es, pero en el caso de D, que no se está comunicando con ella misma, ¿qué clase sería? ¿O no formaría una clase? Formaría, pero lo que pasa es que debe de comunicarse consigo misma. Entonces, en el caso de no comunicarse, no sería no formaría, no la pondríamos como parte de las clasificaciones de las clases. Sería una clase, pero ¿por qué es que no se comunica consigo misma? Es la pregunta. Es cuestión de concepto. Mira, cuando, digamos, cuando uno sabe que algo es así, entonces uno tiene que ponerse a pensar algo así como esto, mira. ¿Te acordás del caso del jugador que jugaba contra otro que tenía tres dólares? Cada uno tenía $3. Entonces, este se llama la ruina del jugador, se llama este modelo. Y es que el juego termina cuando uno de los dos gana todo o pierde todo. Pero lo que pasa cuando sucede así es que uno supone que los juegos van a seguir. Pero cuando uno ya ganó todo, ya, aunque los juegos sigan, ya uno no juega porque, digamos, ya no tiene contra quién apostar. Entonces, se queda en ganar todo, digamos, en 6. O perdió todo, se queda con 0, aunque los juegos sigan. Digamos, el concepto es que los juegos siguen, pero yo ya no cambio mi estado. Entonces, por eso me quedo en absorbente, en 0 y en 6. Algo parecido debieras tú también plantear en tu caso, digamos, como que si llega a D, ya no sale de D. O sea que aunque las cosas sigan dándose, en mi concepción, yo debo de describir el caso en el que al llegar a D, ya no salgo de D. Y quizás eso mismo habría que pensar donde comienza, digamos que es un transitorio formado solo por un elemento. Digamos que se puede estar en el mismo y antes de pasarse a los otros que se comunican entre sí. Y los que se comunican entre sí, también habría que pensar que también sería posible que hayan, digamos, casos de que se comuniquen cada uno consigo mismo. Es posible. No se puede crear, digamos, que haya esa condición. A lo mejor, digamos, al analizar el caso, uno se da cuenta que puede considerar que eso puede ser así, que haya continuidad de la, digamos, del escenario en el que se mueven los estados. Aunque uno ya, digamos, en el caso del jugador, que hayan más juegos, aunque uno ya no juegue, porque ya tiene todo o perdió todo, algo así. No sé Ah, si... vale. Gracias. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, comentarles. Hoy en la noche les toca actividad en línea 4 evaluada.
Voy a hacer un repasito breve solo para que tengan, digamos, conocimiento de los temas que probablemente les pueden surgir y que ustedes pues resuelvan, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Voy a presentar ya en la clase. Si no hay más preguntas, démosle. A lo que te truje. Un recordatorio para Caleb y su La Palma. Bueno, van a ver en breve la presentación. Está aquí. Entonces, vamos a usar y vamos a usar para hacerlo más grande. Comenzamos, bueno, quizás el tema, ¿verdad? Cadenas de Markov finitas. Cadenas de Markov finitas, ese es el tema, es lo que se les va a evaluar. Comenzamos con el S, el espacio de estados. El espacio de estados para que sea una cadena de Markov finita, ese tiene que ser finito. ¿Qué quiere decir finito? Finito significa que se pueden contar sus elementos. Hay un primero y hay un último. Digamos, no es como jugar, en el caso que estaba mencionando con Carolina, no es como jugar contra un casino que tendría, digamos, el concepto de que tiene infinito dinero, digámosle así, que no paro de jugar. Entonces, o de ganar, sería en ese caso, porque perder sí, ¿verdad? Puedo perder todo, que es lo más seguro contra un casino, pero no voy a parar si sigo ganando, ¿verdad? Esa sería la cosa. No sé si alguien quiere entrar o no puede, quiero ver. Oh, ahí está, eso era. Bien, seguimos. Tiene que ser finito, es lo que debemos hacer. Para que sea de Markov, voy a comenzar a usar esta letra M, porque M la vamos a ver en teoría de colas. Cuando hablamos de M es que es markoviano o es de Markov o que tiene la condición de Markov. Eso significa muchas cosas, porque digamos, se comprueba, digamos que el tiempo entre llegadas es exponencial y el número de llegadas que ocurren en el periodo de tiempo de consideración está distribuido en forma Poisson. Entonces, cuando es así, entonces se dice que es markoviano o exponencial el proceso de llegadas, digamos, en un sistema de colas. Pero no lo voy a ampliar ahorita, sino cuando sea el momento, pero ya lo comienzo a mencionar. Voy a empezar a usar M para decir que es algo markoviano. Y el estado siguiente solo depende del estado anterior y de lo ocurrido durante el último periodo de observación, nada más. No depende de los estados del proceso en los periodos tras anteriores. Entonces ahí está, digamos, la clasificación y lo que uno hace, digamos, cuando uno quiere demostrar la condición de Markov es que trata de encontrar una ecuación, digamos, poniendo n más 1 el siguiente, n el anterior, n más 2 el tras anterior y así sucesivamente. Entonces, cuando yo, digamos, quiero generar el n más 1 de la variable, digamos que la variable es x sub n más 1, veo en la fórmula que logro concebir
de que solo depende del X sub n y de lo que ocurra en el último periodo n más 1 de observación, pero no depende del X sub n menos 1 o X sub n menos 2, etc. Entonces tiene la condición de Markov. Claro, hacer esa formulita a veces cuesta un gran montón, ¿verdad? Pero así es. Luego, cuando ya, digamos, tenemos esas condiciones, podemos pensar que podemos pasar de P a P canónica. Pasar de P a P canónica, digamos, es solo reescribir la matriz P. Para hacer P, realmente yo pienso que es muy fácil si hacemos el chivolograma, como nos mostró Carolina en el caso que ella tenía. Entonces, al hacer el chivolograma, uno ve qué clases son las que tiene, qué es lo que realmente interesa para construir la canónica. Y en el ejemplo, digamos, que ustedes van a tener que presentar en el proyecto, su P debe tener canónica, es decir, no debe ser una sola clase, sino que tienen que ser varias clases y de tal forma que haya por lo menos una recurrente o absorbente, en el mejor de los casos absorbente, y otra transitoria, sino otras, ¿verdad? Así como estaba planteando Carolina, que habían dos transitorias y una absorbente. Entonces, eso mismo deben hacer todos. En sus ejemplos deben garantizar que sus problemas que están observando garantizan la existencia de varias clases, no una sola clase. Y en el dibujito que aparece aquí es que se puede como ordenar, ¿verdad? Digamos, tener como estos chiquitos como que fueran las clases recurrentes y el grande como que fuera la clase transitoria. Entonces, que de los transitorios pasan a los recurrentes. Y aquí dice, bueno, debe tener varias clases de equivalencia. Y se saca M. Ahora, esta M no es la misma M de arriba, ¿verdad? Porque la M de arriba es la de Markov y la de abajo es la matriz fundamental. La matriz fundamental se obtiene de encontrar la inversa de I menos Q. Entonces, se identifica de la canónica quién es Q, y ahí se puede ver, ¿verdad? El orden de Q, si es de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etc. Y en Scilab es bien fácil encontrar la inversa. Y en vez de I se usa la identidad del mismo orden de Q. Entonces, al usar la identidad del mismo orden de Q, entonces, pues, es I o ella se escribe EYE y entre paréntesis el orden, digamos 3 por 3, 3,3, 4 por 4, 4,4 y así, según Q. Y de ahí se saca, bueno, ¿qué es M? M son los promedios de visitas de un estado transitorio a otro estado transitorio antes de irse a las clases que son recurrentes. Cada valor de M es un promedio, no debe de sumar uno la fila de M, porque un promedio puede ser 8, 7, 1, así, unifichas. Entonces, no tengo el que controlar que sea la suma 1, ¿verdad? En M. Por eso cuando yo calculo M sub rho, lo que hago es sumar las filas de M. Por eso puse el símbolo de sigma aquí, porque se hace la suma de las filas de M y ya tengo M sub rho. Pero aquí abajo tengo que calcular así o relacionado a M sub rho, en este caso, la varianza de los N. Le puse N porque N es la variable que se ha definido, N sub I, digámosle así, o N sub J, es la variable que se ha definido para controlar las sumas. ¿Qué significa M sub rho? Como es la suma de las filas de M y M era relacionado a los transitorios, entonces agarro el primer elemento, que sería un valor transitorio, y como es la suma, entonces es que a partir de ese transitorio yo puedo visitar cualquier otro transitorio, ya no un transitorio en particular, sino cualquier otro,
y entonces eso me da el promedio de visitas desde ese transitorio a cualquier otro transitorio antes de irme a los recurrentes. Y por eso la varianza de los n, ¿verdad? V sub n, y ahí está cómo se calcula. Es un cálculo, digamos, a pie, es complicado, pero con Scilab es bien fácil. Y lo mismo pasa con m y su varianza. Entendemos que esto lo podemos ya digitar en Scilab y que el cálculo está muerto. Entonces no tenemos nada más que hacer ahí. Solo entender qué significa, ¿verdad? Y luego de las varianzas, digamos que sigue F. F es la matriz de probabilidades de transición desde los transitorios hacia los recurrentes. Y como es probabilidades de transición, desde los transitorios hacia los recurrentes debe de sumar 1 las filas de la matriz F. Entonces, ahí está, ¿verdad? Así se hace. No hay nada más que hacer porque es M por R, no lo puse, pero se calcula al hacer M por R. Lo puedo poner, ¿verdad? Aquí. No, aquí no porque es presentación. Pero lo voy a agregar para que lo tengan. F es igual a M por R y ya se lo quedé, ¿verdad? Bueno, de ahí viene este concepto que son calcular P a la N. En general, en Scilab, P por P por P por P N veces. Y yo lo haría en Scilab, no dudaría usar Scilab para hacer eso, güey. ¿Para qué me voy a complicar? Pero cuando hay varias variables, varias clases, perdón, entonces cuando se calcula, cuando tiende a infinito, es decir, porque voy P por P por P y N, puede ser una tendencia hacia el infinito. Entonces se llega a la estabilidad y al hacer eso, habría que ver cómo se comporta la matriz si tiene varias clases en el infinito. Ya hemos visto ejercicios de eso, ¿verdad? Que por ejemplo, lo que antes era Q, ahora va a ser cero, porque no se espera que en el infinito hayan el proceso se encuentre en algún transitorio, sino que ya después de muchas realizaciones el proceso se va estabilizando y entonces deja la clase transitoria y se va hacia las clases que son recurrentes. Entonces lo que cambia a veces es F, que es lo de las probabilidades de transición, porque si solo fuera una clase absorbente, entonces F es bien fácil, pero si son varias clases, entonces puede quedar en cualquiera de las clases recurrentes, entonces hay que hacer esos cálculos. Y eso es lo que cambia en el cálculo en el infinito, en las probabilidades limítrofes, en el caso que hayan varias clases. Y cuando es una sola clase, digamos, bueno, hayan varias clases o una sola clase, siempre se va a denominar en el infinito, la P se va a convertir en una pi mayúscula, así como acá. Porque como es estable, ya no cambia. Entonces, ahí si yo hago la multiplicación de pi mayúscula por P, vuelvo a obtener pi, porque como ya no hay cambios, y la característica es que todas las filas de la matriz son iguales, ya no hay cambio. Toda la matriz se mantiene fila 1 igual a fila 2, igual a fila 3, igual a, según el orden del número de estados, ¿verdad? Y cuando es una sola clase se dice que la matriz es irreducible. Y hay otros casos que digamos que se hacen cuando uno quiere hacer esto, ¿verdad? Voy a presentarles esos casos para que ustedes los tengan. Ok, esto tiene que terminar, no veo cómo. Tenía que darle un clic, ¿no? Bueno, terminemos.
Y estos son los otros casos. He puesto todo de una sola vez para que lo vean. Esa es una matriz de orden 3×3. Digamos que quiero calcular P a la n y después P a la infinito de esto. Entonces, digamos, para calcular P al infinito, como es de orden 3×3, una sola clase, bueno, se hace uso de este concepto, pi por P igual a pi. En realidad, aquí debiera hacer un cambio porque también se puede, no solo con toda la matriz pi, sino que también con los vectores filas, digamos, o columnas también se puede. Si yo pongo el vector fila pi y lo multiplico por p, me tiene que dar de nuevo el vector fila pi. Entonces, pero el vector fila ya no se usa la p mayúscula, sino que se usa una p parecida a la que está aquí abajo. Entonces, y esto es, digamos que si yo multiplico ese vector por e es un vector de unos, pero E es columna y pi sería fila, para que coincida, ¿verdad? E tendría que ser del mismo orden que pueda operar con pi, por ejemplo. En este caso que fue de orden 3×3, entonces voy a tomar una fila, digamos, en el infinito, que va a ser en el caso de la primera fila, va a haber un pi sub 1. En el caso de la segunda fila, un pi sub 2. Y en el caso de la tercera fila, un pi sub 3. Pero van a ser iguales. Entonces, en el infinito, aquí ya no se habla de pi sub 1, pi sub 2 y pi sub 3, sino que pi ya, porque es igual al otro pi, igual al otro pi. Por eso son así, ¿verdad? Vectores filas iguales. Pero como son 3, entonces el E tendría que ser 1, 1, 1, un vector columna formado por 3 unos, para que al hacer pi por el 1, 1, 1, digamos que sería una fila. Este sería un pi sub 1 ya como elemento, un pi sub 2 ya como elemento y un pi sub 3 ya como elemento, formando el vector fila pi. Entonces, que sería esto mismo, solo que digamos como vector, ¿verdad? Fila. Solo habría que agregarle con el otro pi, así como está escrito este, escribir este, pi por p igual a pi, así, con este pi. Y digamos, este sería un pi sub 1, el elemento de pi sub 2, elemento de pi, y pi sub 3, elemento de pi, multiplicado por 1, 1, 1, me va a quedar pi sub 1 por 1, 1, más pi sub 2 por 1, pi sub 2, más pi sub 3 por 1, pi sub 3, igual a 1. Entonces la suma, como va por 1, estos son 1, solo quedan los mismos valores de pi, que es la sumatoria de los valores de pi. Entonces resolver esto es bien fácil. Claro, yo puedo hacerlo a pie, ¿verdad? Pero también si lo uso con Scilab es mucho más fácil resolver un sistema de ecuaciones. Ok, ¿qué más? Solo hacer este ejercicio, a ver cuánto da. Se puede simultanear, ¿verdad? Hacer el simultáneo de las ecuaciones, pero yo preferiría hacerlo en Scilab. Otros casos también es, digamos, si yo quiero calcular P a la N, utilizando los eigenvectores y eigenvalores. Para eso se resuelve la ecuación característica, esta. El determinante de P menos lambda por I igual a 0. Esto me va a dar un sistema de ecuaciones dependiendo de P, del orden de P, ¿verdad? Si P es de orden 2×2, entonces va a salir, esto va a quedar como lambda, son, digamos, las incógnitas, digámosle así, ¿verdad? Si fuera de orden 2×2,
aquí me saldría un lambda 1, un lambda 2. Y es la matriz identidad que es del mismo orden de la matriz P. Entonces, esto al resolverlo y al igualar a 0 va a resultar lambda 1, lambda 2 si fuera P de orden 2 por 2. Si fuera de orden 3 por 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y así. A esos valores se le llama eigenvalores. Todos, digamos, deben ser distintos para hacer este procedimiento. Se multiplicaría P por este vector, digamos, que sería un vector columna, ¿verdad? De los que irían acompañando a los eigenvalores, por eso se van a llamar eigenvectores. Deben de cumplir esta ecuación. Al hacer esto, también, ¿verdad? Como si P, digamos, es de orden 2 por 2, entonces el vector saldría de orden 2 por 1 para que se pueda hacer la operación. Y aquí lambda también tendría, digamos, que multiplicarse por ese mismo vector, digamos, para igualarse, ¿verdad? Y el primer elemento igual al primero, el segundo igual al segundo, y a resolver si fuera P de orden 2 por 2. El problema de esto es que se tiene una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, el problema es insoluble, digámosle así, a menos que se le dé valores a una variable y a partir de esa variable se resuelve el sistema. Eso es lo que se hace. Y los valores que se le da a la variable, digamos, que se quiere encontrar, generalmente son valores fáciles de calcular. 0, 1. ¿Por qué son fáciles? El 0 es fácil porque todo multiplicado por 0 es 0, ¿va? Y sumado con 0 da el mismo valor. Y el 1, perdón, multiplicado por 1 es el mismo valor. Y sumado con 1, a eso solo le sumo 1 al valor, es bien simple. Entonces, operar cuando se tiene, digamos, que darle valores a una variable para encontrar la otra, generalmente se usa o el 0 o el 1, lo que salga más fácil. Y con ellos se construyen este Q, que ya en el libro es Q, ¿verdad? Porque así se define, pero pudo haber usado otro nombre, pero puso Q, que es diferente al Q que se usa en la matriz fundamental. Representa otra cosa, quiere decir otra cosa, genera otra matriz diferente, ¿verdad? Es una matriz no singular. Y a ese Q se le saca la inversa. Con Scilab es bien fácil sacar la inversa, solo se escribe INV y el nombre de la matriz y ya me da la inversa. También debo calcular lambda mayúscula a la n, porque se requiere para hacer este cálculo. ¿Qué es lo que me daría el P a la n? P a la n hago este cálculo y ya me da. Es bien fácil, pero para lograr eso tuve que haber hecho todas estas soluciones y todo eso. Entonces, yo puedo hallar P a la n bien fácil en Scilab, elevo P a la n y ya. Pero si quiero hacer este procedimiento, se puede, se verifica y da lo mismo, o bien parecido. Y hay otro caso que no lo había mencionado, que es el de Hamilton-Cayley. Es otra forma de resolver también lo mismo, hallar P a la n, pero ¿qué hace? Bueno, siempre requiere la ecuación característica, resuelve, ¿verdad? Y si, digamos, P es de orden 2 por 2, resuelve un sistema para B sub 0 y B sub 1. Ya vamos a ver quizá un ejemplo para que veamos cómo se hace. Y se convierte, digamos, al sustituir, este es un sistemita que se convierte cuando yo puedo hacer, digamos, la sustitución sobre su propio eigenvalor de una ecuación, donde queda B0 y B1 como incógnitas en el caso de una matriz de orden 2 por 2. Y si fuera de orden 3 por 3, aparece un B0, un B1 y un B sub 2. 4 por 4, B0, B1, B sub 2 y B sub 3. Y así siempre uno menos del orden, ¿verdad? Digamos, si es de orden 2 por 2, entonces llega a B0. Como comienza en 0, llega hasta B1.
3 por 3 llegaría hasta B2 y así. Y se resuelve, se hallan los valores basados en los 6 en valores, se encuentran los valores de B0 y B1 y ya, digamos, para orden 2 por 2 hay que resolver este producto. Observen que es el B0 encontrado de la solución del sistema de ecuaciones por la matriz identidad sumado con B sub 1 por la matriz P original. Y ya puedo calcular P a la N. Entonces, aquí podrías, como si P fuera así, sería de orden 2, ¿verdad? Porque solo tengo dos valores, B0 y B1. Entonces, podría calcular a partir de, digamos, P cuadrado, P cubo, P, y así. Porque el único que usé para construir fue P. Pero si yo quisiera, digamos, construir para, digamos, una matriz de orden 3 por 3, entonces aquí me va a aparecer B sub 0 por I, B sub 1 por P, y me va a aparecer B sub 2 por P cuadrado. Entonces ya el N para el P a la N tendría que ser mayor que 2, ¿verdad? Porque si necesito el P cuadrado para resolver, entonces sería a partir de N igual a 3 en adelante que yo tendría que ocupar este sistema de Hamilton-Cayley para resolver. Y así, o sea que esto se puede hacer iterativo. Bueno, aquí está la expresión. Y en general, pues esto se puede usar y se verifica, ¿verdad? Que se puede usar. Y entonces ya se puede calcular. Pero imagínense esta solución que hay que resolver primero la ecuación característica, de ahí la ecuación de los B0, B1, B, según el orden de P. Entonces, y después hacer esta suma, donde ya va involucrado algún tipo de potencia, digamos, de P. Es complicado, digamos, en términos de hacer cálculos manuales, ¿verdad? Si no tengo el uso del computador. Con el computador se hace bien simple, pero si puedo usar el computador para hacer esto, mejor hago P a lo que quiera y ya lo hago más rápido y más exacto. No tengo problemas con eso ahora, no tengo problema, pero esto es como, digamos, un repaso de historia, ¿verdad? De cómo se hacía antes y funcionaba. Los casos funcionan. Vamos a retomar esto para hallarlo, ¿verdad? ¿Quién es pi mayúscula para este caso? Pueden anotar esta matriz P porque es la que vamos a trabajar. Voy a dejar de presentar cuando hayan copiado esta P. Copienla por ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya, ¿verdad? Esta matriz es una sola clase. Ustedes pueden ver que no hay ningún valor cero dentro de ella, lo que significa que todas tienen retorno sobre sí mismo, que es la diagonal principal, y todos se comunican entre sí. Entonces es bien fácil este chivolograma. Bien, voy a dejar de presentar eso. Y quizás traerles... ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué resuelvo primero? Digan, ¿qué quieren que resuelva primero de estas tres cosas? Pongámosle nombre, A, B, C. ¿Qué quieren? A, B o C. Ok. Vale, pues. A. Entonces me voy a saltar esto un poquito. Vamos a hacer A. Aquí, digamos que
La cosa va así, ¿verdad? Ya no tengo la matriz. ¿Dónde estás? Lo voy a poner por acá para ver y seguirle viendo. Ok. Entonces voy a escribir P. Digamos que uno parte de esto. Y aquí 0.3, 0.4, 0.3 y aquí 0.4, 0.2, 0.4. Voy a tener un vector P así, ¿verdad? Pi, perdón, que va a estar formado por, como son tres, un pi1, un pi2 y un pi3. La suma de eso deben dar, como lo que quiero construir es pi, así, la mayúscula. Pi es igual a tres vectores fila iguales. Ya no les pongo 1, 2 o 3 porque como son iguales, pero cada uno de estos es igual así a pi sub 1, pi sub 2 y pi sub 3. Entonces se hace el producto, ¿verdad? Y entonces uno hace, digamos, el pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3 por P. Y esto tendría que ser igual a otra vez con el, digamos, hay que construir el sistema de ecuaciones. Fila por columna igual al primer valor, fila por columna igual al segundo valor, fila por columna igual al tercer valor. Entonces me quedaría 0.2 por pi1 más fila por columna, ¿verdad? Entonces 0.3 por pi sub 2 más fila por columna 0.4 por pi sub 3. Y esto igual a pi sub 1. Fila por columna 0.4. Fila por columna más 0.4 por pi sub 2 más 0.2 por pi sub 3. Aquí se pueden equivocar, señores, en esto. Observen que ya ni le estoy poniendo así igual el pi con las, como la virgulía, ¿verdad? Sobre el pi, sino que lo estoy haciendo recto, pero le estoy poniendo el subíndice. Eso significa que es el mismo valor. Y lo mismo aquí atrás. Lo que les quería decir que me puedo equivocar es que puedo poner otros valores en vez de estos números. Y en vez de los subíndices puedo confundir los subíndices también. Entonces ese es el problema que se da aquí, que no pueden construir el sistema de ecuaciones.
Aquí hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Este sistema se puede resolver. Hay otra ecuación que siempre se pone, que es la que acabo de mencionar, ¿verdad? Que es la pi sub 1 más pi sub 2 más pi sub 3 debe dar 1. Entonces, en este caso tengo 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Esto se dice que el sistema está sobreespecificado. Y por tanto, la solución es única. Siempre va a ser así. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ustedes saben cómo resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Puedo despejar de una de estas el piso 1 y meterla en la otra y así voy resolviendo para hallar quién es pi 1, pi 2 y pi 3. No lo voy a hacer, ustedes lo hacen. Este es el procedimiento. Por ahí estaba el otro que sí quiero resolver con Scilab. Bueno, ¿cómo sería esto con Scilab? Bueno, no, está complicado. Hay que meter una en otras y simplificar el sistema para que sea fácil resolver. Puedo ocupar esta última porque ya tengo el valor 1 aquí, ¿verdad? Que necesito, porque el problema es que estos, podría ser esto, miren. Lo voy a hacer así mejor. Y entonces sí se puede hacer. Igualar a 0 esto. Para igualar a 0, entonces se puede hacer así. Resto, ¿verdad? Los pi. 1, pi 2 y pi 3. Eso sí se puede hacer. Y entonces sale fácil con Scilab. Lo voy a hacer así mejor y después ya sale para todos igual. Entonces sería menos pi 8, ¿verdad? Restando. Menos 0.8 pi 1, perdón. Paso este a restar y queda menos 1 más 0.2, queda menos 0.8 pi. Y el otro queda igual. Y aquí el que va a cambiar es este. Entonces va a quedar menos 0.6. Y bueno, con 2 y la última ya la hago, ¿verdad? Puedo hacer así, para no complicar más. Entonces esto se puede poner así, miren. Como el pi 1, pi 2 y pi 3 es el que quiero hallar y tengo estos coeficientes, entonces yo puedo poner el pi 1, pi 2 y pi 3 aquí. Y como va a ser igual a 0,01, lo voy a poner así. Y aquí voy a poner los coeficientes que quedaron, ¿va? Para que hacer fila por columna me dé la ecuación. Entonces, la ecuación sería menos 0.8, 0.3 y 0.4. Observe, primera fila por este vector columna de pi me da la primera ecuación porque debe ser igual a 0. La segunda sería 0.4 menos 0.6 y 0.2. Y la otra sería 1, 1, 1. Para que
digamos, este es como el E, ¿verdad? Que aparecía antes, pero ahora he transpuesto porque me quedó en filas. Y eso se resuelve en Scilab haciendo, digamos, pongámosle nombre. Digamos que esto es A, esto es B y esto es C. En Scilab B se halla haciendo A la pleca retrasada entre C. Al hacer esa ecuación, me da quién es pi 1, pi 2 y pi 3. Solo que tengo que hacerlo en Scilab, ¿verdad? Eso lo puedo hacer aquí arriba. Yo ya tenía una solución, después se la voy a mostrar. Entonces voy a crear A. Sería menos 0.8, 0.3, B y 0.2. Y el otro, la otra fila, ya está. Estamos bien. Ahora C es un vector columna que estaría formado por 0, y ahora hago B igual a entre, creo que es, uno de estos, ahí está, entre C. Y entonces eso me quedan pi sub 1, pi sub 2 y pi sub 3. O sea que puedo construir, digamos, la matriz pi poniendo tres filas iguales a esto. Y así sería. Y eso debe sumar 1, ¿eh? Si yo sumo, da 1. Estamos bien. Así se resuelve ese tipo de casos. Vaya. Entonces el otro, este que está aquí, necesito soluciones antes. Pero de una sola vez se resuelve igual, parecido, pero no saben de dónde salen estos valores. Estos son la solución de la ecuación característica. Lo voy a hacer de un solo acá. Este sería el Hamilton-Cayley. Lo voy a poner así. La ecuación característica se escribe así. Es el determinante de P, porque es la matriz original, menos lambda por I, donde I es la matriz identidad del mismo orden de P y lambda va a ser, digamos, el que me va a permitir encontrar los eigenvalores. Igualo esto a 0 y resuelvo este determinante. Como es una igualdad a 0 de algo que, digamos, P sería esto, entonces lo debía haber escrito más arriba. Y ahora digamos que P, ese determinante quedaría así. Si es P así como la que tengo allá abajo, ¿verdad? Ya no la tengo, pero la tengo aquí, 0.2, 0.4, 0.4, 0.3, 0.4, 0.3 y 0.4
0.2, 0.4. Al hacer, digamos, el determinante de P menos lambda por I, te voy a poner aquí, siendo I el mismo orden de P, entonces sería 3 por 3. Como va por lambda, entonces me queda lambda 0, 0. 0, lambda 0. 0, 0 lambda. Y al hacer P menos lambda I, de aquí sale, ¿verdad? Resto lambda en la diagonal principal. Sería 0.2 menos lambda. 0.4 y aquí 0.4. Aquí sería 0.3, 0.4 menos lambda y aquí 0.3. Y aquí sería 0.4, 0.2 y aquí sería 0.4 menos lambda. Igualar a 0, el determinante es el determinante de esto igualado a 0, que ya me da la solución, ¿verdad? Que sería, digamos, hay que resolver esto de alguna forma como determinante y después igualarlo a 0 y después resolver el sistema de ecuaciones. Se puede hacer como matriz aumentada, como cualquier forma que ustedes tengan de resolver determinantes, pero yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Lambda, no, en vez de poner lambda voy a poner una letra que sí pueda escribir en Scilab. Voy a escribir así, L de lambda igual a esto, P. Al escribir esto en Scilab, obtengo estos valores. Claro, aquí me va a dar así, miren, me va a dar, no me va a dar, sino que me va a decir 1 más 0i menos 0.14 más 0i y 0.14 más 0i. El i es porque esta función me da solución compleja, o sea, resuelve para casos complejos. Entonces, cuando no es cero la parte compleja, entonces la parte compleja tiene valor. Pero si la parte compleja es cero, cero por i, cero, cero por i. Entonces, solo tengo la parte real. Pero spec resuelve para compleja o real, ¿verdad? Esto, digamos, es una solución doble, ¿verdad? Real y compleja. Chivo. Yo puedo saber qué tipo de matriz yo tengo si no son cero las partes complejas. Y entonces realmente aquí pueden haber más decimales, pero yo lo he reducido para tener esto de acá. Y con esto se construye esto, miren, esto sí es construido. Digamos, en general se podría ver así, ¿verdad? Como un B sub I, como va construyéndose estos sistemas de ecuaciones por el lambda 1 a la 0, digamos, para que me quede. Entonces sería lambda I a la... Lo voy a poner a la N, igual a lambda I a la N. ¿Sí vale 0? No, no me funciona. Bueno, esto no me está funcionando. Quería que me funcionara, pero no me funcionó. ¿Por qué tengo que hacer esto? Digamos que, porque aquí puede ponerse esto como que fuera lambda 1 a la 0.
lambda 1 a la 1. Y aquí es lambda 1 al cuadrado. Quiero encontrar una fórmula. Y entonces es a la i, ¿verdad? No, porque es 0, 1, 2. Ah, pues sí. Es a la i aquí. B sub i lambda a la i, el lambda 1 igual a lambda 1 a la n. Así sería. Pero es sumatoria, ¿va? Entonces, sumatoria de estos productos. Entonces aquí habría que poner así. Algo así. La sumatoria de los productos. Desde i igual a 0 hasta el orden. Digamos que el orden es m. Y la sumatoria desde i igual 0 hasta el orden. Estoy inventando, estoy haciendo matemáticas, señores, enfrente de ustedes. Y esto tiene que ser igual a la... Y esto hay que repetirlo para el número de lambdas. Como son 3, hay que hacerlo 3 veces. Y se obtiene esta ecuación. Digamos que esta parte es locura mía. No la tomen en cuenta. Ni él lo toma en cuenta. Y digamos que lo que hacemos es tomar nada más los sistemitas que ya tenemos. Como son 3, tengo 3 ecuaciones. Voy a tener 3b, un b0, un b1 y un b2. El lambda 1 a la 0, lambda 1 a la 1, lambda 1 a la 2. Para la segunda igual a lambda 1 a la n. En la segunda ecuación, b0, b1, pero ya con lambda 2 al cuadrado, lambda 2 a la n. B0, B1, lambda 3, lambda... el problema es no poder construir esto. Si yo no puedo hacer este sistema de ecuaciones, estoy frito. Porque a veces es de orden 2 por 2, es fácil. Solo B0 y B1. A veces es de orden 4 por 4 y hay que agregarle un B cubo a cada ecuación y construir una ecuación más. Y entonces ya sería un sistemita de 4 por 4. Y de ahí, digamos, pasar de este sistema de ecuaciones a esta forma de cálculo. Pasar para acá también es aprendido, digámosle así. Porque, bueno, lo que son iguales van iguales aquí al fondo, a la que le estoy llamando C. Como las incógnitas son B0, B1 y B2, en este caso he creado un vector columna de Bs, es el que le he llamado B. Y entonces los coeficientes los saco de las ecuaciones. El 1 porque es el que va acompañando aquí al B0. De ahí voy, como va a ir 1 por B0 más el B1, va acompañando en este caso por el lambda 1. Va el lambda 1 y el B2 va acompañado por el lambda 1 al cuadrado en la primera ecuación, ¿verdad? Entonces construyo, porque voy a hacer fila por columna, fila por columna, fila por columna, igual a cada uno de los elementos del otro vector C. Y de ahí se resuelve ocupando la misma ecuación que vimos, que hicimos para el cálculo anterior, ¿verdad? A, pleca retrasada, no es la pleca normal, digamos, porque hay dos, ¿verdad? Está esta que es la retrasada y está esta que es la avanzada. Este es como cociente y este es como solución del sistema. Entonces son dos cosas distintas. Y ya me da los valores de B. Cuando ya tengo los valores de B, entonces puedo construir, digamos, todo lo demás en Scilab. Veamos cómo se hace en Scilab. Yo ya lo había hecho. Voy a buscar la
Voy a comenzar con la P, ¿verdad? Porque por ahí va todo. Es esta. Ya está. Ahora, después hago spec. Esto. Y le voy a llamar L. Y me da 1 más 0i. Menos 14, 14, 21, 4 más 0i. 0, 14, 14, 21, 4 más 0i. Los tres valores están ahí reducidos, ¿verdad? A 2 decimales. Pude haberle puesto más decimales, no importa. Eso puede influir en la respuesta, obviamente. Pero ya tengo, digamos, puedo cambiar el L y ponerle sin el 0i para que quede, digamos, como me interesa. Y lo voy a hacer ahora con 4 decimales para ver si esa diferencia afecta en la respuesta. 1, como es un vector, no importa si lo pongo en fila o en columna, realmente no lo voy a ocupar así. Lo voy a dejar en columna. 0, 14, 14. Sería así. Ya está. Ahora que sigue, ya hay los L, hay que resolver este otro sistemita. Hay que construir este sistema. Hay que poner una matriz A, una matriz B y una matriz C. Pero para hacer C, observen que yo ya lo hice por aquí. No sé si es esa, creo que no. Bueno, esta se parece. Entonces, esta es la A. 1. Como va por, ¿qué hice aquí? Está mala. Ah, no, porque el lambda 1 es 1. Entonces toda la primera fila es 1. 1, 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces por eso queda 1, 1, 1. La otra es menos 14. No, 1 menos 0.14 al cuadrado. Menos 0.14 menos 0.14 al cuadrado. Y la otra es 1, 0.14 y 0.14 al cuadrado, que sería esta otra de acá. Esta sería A. Lo que voy a hacer es que ahora le voy a agregar los otros dos decimales. Para ver si esto hace la diferencia. Y ya está. Eso sería A. Está bien, ¿verdad? 1, 1, 1, 1 menos 0.14 y al cuadrado, 1, 0.14 y al cuadrado. Como al cuadrado son iguales estos dos últimos. Y hay que hacer esta de C en base al L que tengo acá. Pero yo necesitaría elevar a la N. Y si yo hago, digamos, cualquier valor elevado a la N sin darle valores a N, me va a dar error, porque N no tiene valor. Ahorita no hemos usado N para nada. Entonces yo debo saber qué N quiero calcular. Digamos que quiero calcular a las 7.
Entonces le voy a dar n igual a 7. Con esto, para hacer un ejercicio nada más, ¿verdad? Yo ya lo hice, pero si no le pongo el n igual a 7, me va a dar error porque no conoce el n. Entonces voy a poner un L7, le voy a decir así, igual. Quiero que sea cada elemento elevado a la 7, entonces debería ser así, ¿verdad? Supongo. Y está. Entonces ya tengo el L7 que sería el C, ¿verdad? Le voy a llamar C igual a L7. Y tengo A, entonces voy a hacer B igual a A entre lo que es este C. Y ya me va a dar los valores de B0, B1, B2. Y están. Ahora debo de construir P a la 7. Y quiero que vean cómo yo lo hice antes. Creo que aquí está. Se construye así. B1, yo ya probé que B1 es menos 0.02, etcétera. El B2 es 0.00, que se parece ahí. Y el B3 es 1.02, etcétera. Entonces se construye P a la N, digamos, como es a las 7, de una sola vez, P7, ¿va? Porque los valores de B0, B1, B2 los calculé en base a ponerle 7 al N en el lambda a la N. Y eso me va a dar la función, la matriz elevada a la 7. Pero si yo vuelvo a poner P, es la misma, ¿verdad? No, es mayúscula. Y si la elevo a la 7, le voy a poner así, P72, le voy a poner así. Es igual, si hago esto, él trataría de hacer P por P por P 7 veces. Y veamos los valores. 3061-259, 3061-216, 3061-205, 3061-224, 3061-213, 3061-232. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿El de Hamilton-Cayley o el de Scilab? Obvio, ¿verdad? Scilab. ¿Ya? El valor de n es lo que yo les pido calcular. O sea, yo les digo, mire, calcule P a la quinta o P a la 25 o P a lo que sea. Y una pregunta, ¿y el valor de n nosotros ya? O ya. Entonces ya les dije. Listo, ¿verdad? Ya estamos listos con todo esto. Y señores. La pregunta del millón, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo yo se los pida? Si yo no se los pido, ustedes calculen usando P a la 7, usando Scilab. Si yo digo, por ejemplo, en un diferido, use Hamilton-Cayley o use el proceso de los eigenvectores, hacer todo lo que acabamos de hacer. Y solo lo voy a hacer en los diferidos para que nadie haga diferido. ¿Para qué quieren diferidos? ¿Quieren diferidos? Si quieren diferidos, se los pongo. Así voy a hacer. Solamente en diferidos va a aparecer Hamilton-Cayley o eigenvectores. Voy a dejar de presentar si tienen dudas, si no vamos a desayunar.
Do you have any question? Nobody has questions? Okay. Entonces, bueno, señores, no olviden ahora en la noche. Sí, tener miedo es normal. La actividad en línea 4 va a traer lo que ya les dije, ¿verdad? Ya no estoy presentando, pero va a traer esto. Este caminito, calcular ese, bueno, primero entender que, digamos, de un problema, digamos, hay que hallar un chivolograma o hacer, digamos, entender quiénes son los estados, qué experimento es, qué está controlando, qué está midiendo, qué está contando, ese tipo de cosas. Entonces, ya teniendo eso, puedo encontrar ese, de ahí calcular, bueno, si es de Markov o no, encontrar la P canónica, hallar M sub rho, hallar la varianza de M, la varianza de N, calcular F, hasta por ahí, hasta la F. P a la N y pi ya va para el parcial. O sea, esto de Hamilton-Cayley en vectores, todo eso va para el parcial. Hasta la F, hasta el cálculo de F, nada más. Licenciado, Di, yo tengo una consulta respecto a establecer una condición de Markov. Por ejemplo, cuando hacemos la formulita para saber si el proceso estocástico es una condición de Markov. Por ejemplo, en un ejercicio que hacíamos nosotros de que los clientes podían cambiar de sus preferencias de los distintos marcas de café, por ejemplo. Entonces, en ese caso, o sea, tenemos en cuenta, o sea, yo tengo entendido que tenemos en cuenta el último estado, digamos, que si consumió el café A, luego va a pasar a consumir café B, pero para establecer la fórmula, haríamos, mejor dicho, la fórmula o podríamos solo hacerlo como un análisis. si su análisis está bien hecho, no hay ningún problema. Igual con la fórmula, si hace la fórmula bien hecha, tampoco. La idea es que usted entienda lo que está haciendo, ¿verdad? Y que dé a entender también a su profesor que usted ha entendido bien. Sí, porque yo estaba revisando los ejercicios y los ejemplos que habían dado en unos videos que usted subió, pero veía, por ejemplo, que para establecer la condición de Markov de, de un proceso estocástico, digamos, del capital, cuando nosotros veíamos la variable del capital de una compañía después de cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tomábamos en cuenta que el capital, digamos, actual iba a ser el capital anterior más el que estamos en el actual. Entonces ahí yo veía que sí podíamos establecer una función así como con numeritos o con variables que podríamos hacer, pero en el caso del experimento del café no ponían, no se puede, o sea, no logré visualizar que pusieran una condición de Markov igual. Es que lo que pasa es que ahí es como elegir una marca, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ponerle nombre a la variable, digamos, voy a tratar de presentar eso. Ese ya sería como algo adicional, aquí, por aquí, por aquí, por aquí abajo. No existe nombre para esa variable, pero digamos, le voy a poner pref, que signifique la preferencia del consumidor le voy a poner n en el periodo n.
qué valores puede tomar. Entonces, porque solo son 3. Entonces yo quiero calcular esto. Subíndice de subíndice. Eh, el valor que tomó en realidad no es ese, sino que solo pref. Estoy escribiéndola mal. Porque la variable es la que toma valores, no ese. Ese de la variable, entonces sí está bien, pero la variable es esta. Entonces es lo que tomó en el periodo n o los cambios que hayan habido, ¿verdad? Digamos, se pasó a B o se pasó, si estaba en A, se pasó a B o se pasó a C. Entonces, depende de dónde estaba en el periodo anterior, así va a estar en el siguiente, dependiendo de los cambios que hayan habido. Por ejemplo, puede seguir en A, puede pasar a B y puede pasar a C. Y esto, digamos, obviamente, digamos, va a tener valores. Por ejemplo, esto tiene un 0, por decir algo, 4, este un 0.3 y este un 0.3. Entonces, uno dice, aquí puede cambiar esto incluso ya poniendo esos valores. Puede poner, digamos, si la preferencia fue A, va a seguir en A con punto 4. Para este va a seguir en B con punto 3 y va a seguir, entonces uno puede poner. Pero esto sería para cada uno. Entonces es de ir construyendo 3 filas con cada una de las opciones, porque aquí comenzamos con A. Entonces podemos hacer lo de A, lo de B, si consumió, si la preferencia en N fue A. Aquí, si la preferencia en N fue B. Y aquí, si la preferencia en N fue C. Y aquí construimos cómo quedaría para A, cómo quedaría para B y cómo quedaría para C, con los valores que ya nos dan. Así vamos a calcular la preferencia en el siguiente en base al anterior. Entonces, es de Markov. ¿Listo? ¿Cuántos ejercicios vienen en la actividad? Hasta que me aburra de ponerles preguntas que no resuelvan en una hora. ¿Cómo no? No sé, todavía no le he hecho. La tengo que hacer y me están atrasando. No. Ustedes vayan preparados para ir a ver qué se me ocurrió. Se supone que 2 puntos y paréntesis es de que vuela. Lo de Markov, sí. Lo único que no viene en la actividad en línea 4 es P a la N y pi, porque ya son limítrofes.
Bien, si ya no hay más preguntas, vamos a dar por clausurada esta clase. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Si ya no hay más preguntas, a la 1, a las 2 y a las 3.